días. Buenos días, Fernand, Moraima, buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está a la expectativa del reto de los teólogos. Eso es, qué bueno. Esta mañanita generosamente le cedí mi turno a una de las oyentes de la emisora. Sí. Porque este segmento tiene como fin el poder sembrar bases sólidas en ese sector de los oyentes de la emisora que son nuevos creyentes o que están en ruta hacia entregar su vida a Cristo. De esa manera veo el segmento, aunque cantidad de gente madura en Cristo y que sabe un montón, lo escucha y le gusta plantear preguntas también. Yo decidí a esas personas que le encanta el segmento cederle mi oportunidad esta mañana. Marlene, ¿cuál fue la que escogiste? Claro que sí. Dice, ¿qué pasa cuando una persona se quita la vida y si en ese momento, llevando a cabo ese acto, se arrepiente? En ese último suspiro, por decir, ¿qué pasa con esa alma? ¿Por qué habla de la persona que atente contra su vida se perderá? Gracias anticipadas por su atención prestada. Bendecido día. Oye, como si hubiese escuchado el segmento de Nelson Torres. Mira, yo quedé impresionada. De manera ya de días anteriores. Exactamente. Esta pregunta, de todas las preguntas que me envían, ¿verdad? Esta pregunta la escogí anoche, al azar. Vamos a responder y me comuniqué con la hermana preciosa y le dije, mañana vamos a responder tu pregunta. Cuando venía de camino, escucho al doctor Nelson Torres hablar sobre el suicidio y obviamente no me queda duda alguna de que es el Espíritu Santo el que desea enviar un mensaje contundente a través de Nueva Vida. Pues voy a comenzar respondiendo la pregunta de la siguiente manera. Como pastora, hace 22 años he ido a muchísimos funerales, pero 2 de ellos es imposible olvidarme porque uno era un niño. El niño estaba jugando en el patio, estaba jugando con una soga en un árbol. El niño jugaba a que se ahorcaba sin la supervisión de nadie. Wow. De repente, cuando el niño se da cuenta que está en serios problemas, intenta salvarse él mismo, grita, no le da tiempo a mamá de salvarlo y murió ahorcado. Wow. Recuerdo que un ministro decide no ir a oficiar el servicio porque dijo que era suicidio y que esa alma no estaba en la presencia del Señor. Así que me contactaron, gracias al Dios Todopoderoso, y allí estuve presente. Segundo caso, un militar que tocaba guitarra, que adoraba al Dios Todopoderoso en los cultos oficiados por el capellán, pero sufría de depresión severa grave. Ese día tuvo problemas con los medicamentos, algo ocurrió, se desesperó, tomó su arma, comenzó a disparar a sus compañeros y terminó disparándose a sí mismo y fue un suicidio. Tampoco era mi hijo espiritual, pero allí estuve presente. ¿Por qué comienzo narrando estas 2 experiencias? Por lo siguiente. Es un hecho lamentable, muy lamentable, que algunos cristianos hayan cometido suicidio, pero es una realidad que hay muchísimos cristianos que han cometido suicidio. Es una realidad. Ahora, sumado a la tragedia, también está la falsa enseñanza de que toda persona que se suicida se va al infierno, que automáticamente es enviada al infierno. Y esta pregunta me da el espacio para yo traer esta corrección, porque muchísimas personas creen que un cristiano que se suicida pierde la salvación, pero las Sagradas Escrituras en ningún momento apoyan esta enseñanza. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y antes de decirte lo que dice la palabra del Señor, permíteme decirte que una salvación tan grande, un sacrificio tan inmenso como el que hizo el Dios Todopoderoso por nosotros, no se aleja de nuestra vida con un soplido, no se aleja de nuestra vida por un error que hayamos cometido. No te estamos dando permiso para pecar ni para cometer errores, pero escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia en Juan 3:16, que desde ese mismo instante en que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos la seguridad de vida eterna. Así que según la Biblia, y más allá de toda duda, los cristianos tienen que saber que tienen la vida eterna. Lea de asignación, 1 de Juan 5:13. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. ¿Sabes lo que dice Romanos 8:38 y 39? Que ninguna cosa creada
puede separar a un creyente del amor de Dios. Y aún uno que comete suicidio es una cosa creada. Por lo tanto, ni siquiera un suicidio puede separar a un creyente del amor de Dios. Yo sé que estoy rompiendo con unos paradigmas en esta hora. Yo sé que estoy rompiendo con unas tradiciones, cosas que se han dicho. Pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Y hoy con esta respuesta quiero darle paz, tranquilidad, aliento a tantas personas que sufren creyendo que un familiar suyo se perdió porque se suicidó en un momento de desesperación. La Biblia dice que Jesús murió por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y si un verdadero cristiano en un momento de desesperación, en un momento de ataque espiritual, porque hay ataques espirituales, o en un momento de debilidad, se suicida, aún ese pecado está cubierto por la poderosa sangre de Jesucristo. Según la Biblia, el suicidio no es lo que determina si una persona va al cielo o no. Mire, si una persona que no es creyente, una persona que no recibió a Jesús como su único Señor y Salvador, se suicida, lo único que ha hecho es acelerar su entrada al infierno. Sin embargo, no va al infierno porque se suicidó, va al infierno por rechazar la salvación a través de Jesucristo. Lea Juan 3:18. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Sin embargo, algo más para culminar mi respuesta. También debemos señalar lo siguiente, que realmente nadie sabe lo que está ocurriendo en el corazón, en la mente de una persona. En el momento de la crisis, a menos que la persona hable, o en el momento en que se está muriendo. Mire, ¿cuántas veces hemos visto conversiones en el lecho de muerte? ¿Cuántas personas han aceptado a Jesús genuinamente como su Señor y Salvador antes de morir? Así que sí es posible que una persona en el acto de suicidio, antes de morirse, en ese último minuto, el Dios Todopoderoso tenga misericordia de él o de ella, porque clamó por misericordia. Dejémosle ese juicio al Padre Eterno. No podemos guiarnos por lo que parece. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo, y se lo dijo un profeta, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Por lo tanto, el suicidio en la vida de un creyente simplemente es evidencia de algo. Evidencia de que un creyente sí puede luchar con el dolor, sí puede luchar con la desesperación, y que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Lea Juan 8:44. Claro está, el suicidio sí es un pecado grave contra Dios. De acuerdo a la Biblia, el suicidio es como un auto-homicidio y está mal. Y siempre está mal, porque los cristianos estamos llamados a vivir nuestras vidas para Dios, y la decisión del día y la hora en que vamos a morir le corresponde únicamente al Dios Todopoderoso. Pero que Dios nos conceda la gracia y la perspectiva del salmista a cada uno de los que en esta preciosa mañana pudiera estar enfrentando pruebas o un momento de dolor. Dice el Salmo 43:5, y termino. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de explicar. La única nota que hago es que ningún oyente lo tome como un consentimiento o autorización para que lo hagas. Claro. He visto gente que en lo íntimo me dice, Juan Carlos, yo pienso igual, lo mismo que acabas de definir, pero no se puede decir porque alguien lo puede tomar por incentivo. La verdad hay que decirla. Claro. Y esta es la verdad bíblica, ¿verdad? El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia lo deja clarito. Exacto. Así que esto no es un incentivo para que nadie haga nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios preparó para ti buenas obras antes de la fundación del mundo. Arregla tu parte emocional, busca ayuda si la tienes que buscar, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y en el momento que Él determine que tú partas, no adelantes tú el viaje. En el momento que Dios determine que partas, partes, pero
Interésate para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, que es un plan hermoso, maravilloso. Vas a alcanzar otras vidas para Él. Exacto. Así que busca la ayuda que necesites para que ese plan maravilloso se cumpla en tu vida y no pienses en quitarte la vida nunca. Claro, y yo creo que casi todos los creyentes, por inventar un número, el 99% de los creyentes están claros en esto. Ahora, lo que tenemos que darle corrección, y me da una pena, Juan Carlos, un dolor a veces, con tantas personas que sufren creyendo, mi familiar, ay, se perdió, está en el infierno, cuando tenía problemas. No. Un paciente, una persona que no pudo con la situación, que no tenía las herramientas, que no tenía los mecanismos, que nadie lo ayudó. Por años, una mamá nos estuvo llamando al programa y salía al aire cada rato, no sé si ya tú estabas conmigo, que su hija universitaria de 18 o 19 años, cristiana desde chiquitita, porque ella la crió, en un momento de depresión, en un hoyo emocional, se quitó la vida. Era peor la angustia para esta mamá pensar de que su hija estaba en el infierno, que se había perdido, que cualquier otra cosa. Sí. Y tuvimos que ministrarle en esa dirección al aire: mamá, calma, tranquila, tu hija está con el Señor. El Dios de la misericordia. Amén. Como si Dios no pudiese comprender lo que está pasando un ser humano, un creyente, un hijo de Dios en un momento determinado. Así es. Dios sí sabe, Dios es misericordioso. Claro. Me quedan dos teólogos más. Vamos con Moraima, que tiene una muy interesante. Ay. Esta pregunta va, ¿verdad?, basada en todo lo que está aconteciendo, donde algunas personas reclaman la pena de muerte, en el caso de Verdejo. De hecho, vi ayer las noticias, un 70% y pico de las entrevistas que hicieron, una encuesta, está en contra. Okay. El porciento mínimo está a favor, sí. Y las personas que les preguntaban en la calle si estaban a favor o en contra, lloraban. Y decía, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro solo. Por más feo que haya actuado, las consecuencias las va a pasar. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo tú ves lo de la pena de muerte, independientemente de hablando en general, la pena de muerte, y si hay algo en la Biblia que hable de esto? Sí, sí lo hay. Es importante entender, voy a comenzar con pequeños testimonios, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sido asesinos? ¿Cuántas personas han sido delincuentes? De repente allí en prisión, el Espíritu Santo de Dios llega, los visita, los transforma y ahora se convierten en personas utilizadas por el Espíritu Santo de Dios para llevar el Evangelio a otros. Y cuando llegas a la suma y a la resta, son más la gente que ellos han llevado a salvación que aquella persona, que la cantidad de personas que asesinaron. Ahora, Dios es un Dios que transforma. Y por esta razón quiero comenzar dejando claro que jamás deberíamos estar de acuerdo con la pena de muerte. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Allí sí tenemos que profundizar y aclararlo. Porque yo sé que muchísimas personas estarán pensando en este momento, pero es que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento imponía la pena de muerte. Sí, eso es cierto. Vamos a citar algunos versos bíblicos, pero vamos a explicar el por qué. Tengo un amigo ministro, disculpe, pastor, un amigo ministro que por años siempre me ha dicho, la pena de muerte es bíblica y está vigente. Sí, lo sé. Sí, hay gente que lo piensa. Yo también tengo compañeros que conozco y hemos tratado este tema de que creen en la pena de muerte y se justifican por la palabra del Señor. Y es que la ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte, claro, para varios actos. Por ejemplo, lo puede leer: por asesinato, lea Éxodo 21:12, por secuestro, Éxodo 21:16, por bestialismo, Éxodo 22:19, la pena de muerte por adulterio, Levítico 20:10, la pena de muerte a los homosexuales, Levítico 20:13, pena de muerte por ser un falso profeta, Deuteronomio 13:5, pena de muerte por prostitución y por violación, Deuteronomio 22:23 al 25, y muchos otros crímenes. Pero tenemos también el otro lado de la balanza. También casos donde el Dios Todopoderoso mostró misericordia cuando la pena de muerte debía ejecutarse. Un caso sencillo, el caso del rey David. El rey David cometió adulterio,
y luego fue responsable de una muerte, asesinato también. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5 y 14 al 17, y segundo libro de Samuel 12 al 13, que el Dios del cielo no le quitó la vida por eso, sino que le aplicó misericordia. Ahora, en última instancia, cuando lo pensamos bien y viéndolo bajo la óptica de la gracia, bueno, todos nosotros hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Ahora, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Recuerde que el antiguo pacto es una sombra de lo que luego vamos a comprender en el nuevo pacto. Repito, y dice Romanos 6:23 que la paga de todo pecado es muerte. Pero ahora, gracias a Dios, que dice la Biblia en Romanos 5:8, que Dios mostró amor y misericordia a nuestro favor, y mereciendo la muerte, no fuimos condenados, sino que Jesús ocupó nuestro lugar. Así que, por lo tanto, por medio de Cristo Jesús, y hablando de amor, redención, misericordia, ¿quién puede pedir una pena capital en este momento, cuando el Espíritu Santo todavía no ha terminado de hacer el trabajo? Dice Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a otro casito, el caso de la mujer adúltera. Cuando los fariseos llevaron a esta mujer a los pies de Jesús, los fariseos fueron claros, la sorprendimos en el mismo acto de adulterio. Y la ley dice que tenemos que apedrearla hasta la muerte, o sea, la pena de muerte. ¿Y Jesús qué hizo? Juan capítulo 8, verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, que es el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora bien, claro, aquí tenemos un caso muy particular donde Jesús está rechazando el pensamiento, y la forma de obrar, el corazón que tenían los fariseos, pero Jesús tampoco aquí aplicó la pena capital. Entonces, termino de esta manera. Dios ama hasta un grado infinito. Mire que tratamos de comprender la grandeza del amor del Dios Todopoderoso. Él ama hasta un grado infinito. Él tiene misericordia hasta un grado infinito. Ahora bien, para traer el equilibrio, ¿verdad? No podemos entonces jugar con la gracia de Dios. No podemos jugar tampoco con la misericordia de Dios también, porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que la respuesta correcta sería, oremos al Dios Todopoderoso, que Él sea el juez, porque el Padre es el juez todopoderoso, y créanme, aquellos que están furiosos, lo comprendemos, aquellos que están indignados, lo comprendemos, aquellos que han llorado y que continúan llorando, nosotros hemos llorado con ellos también. Todo Puerto Rico ha quedado estremecido con las últimas noticias, pero Dios da más duro que nosotros. Dios procesa con justicia y con misericordia. Wow. El reto de los teólogos está tremenda esta sección. Siempre está buena, pero hoy está poderosa. Y tu pregunta está poderosa también. Bueno, ok. La cosa es la siguiente. Vamos a inhalar y a exhalar aquí con Ferna, que está de cumpleaños. Sí. Los tiernos 46. Ay, está hecho un niño, mi amor. Sí. Un niño. La cosa es la siguiente. Tan cercano como ayer, yo estaba hablando con una amiga que a su vez tiene una amiga, que yo no conozco, pero que tiene una hija criada en el Evangelio y que le puso como regla a su mamá. Pues ahora soy lesbiana y de aquí en adelante me hablas con lenguaje inclusivo. Ay. Y si no me hables, le digo a la mamá. Ay, eso es aquí en Puerto Rico. Fuerte. Wow. Así que, pues nada, como sabemos, esta locura de la perspectiva de género sigue, aunque no nos gusta, ganando adeptos en algún grupo de personas, por pequeño que sea. Y dividiendo familias y causando estragos, ¿no? Eso es así. No conocemos todas las situaciones que pasan allá afuera. Y no porque yo tenga la duda, la pregunta no es porque yo tenga dudas, sino porque quisiera adelantar el paso a los que dentro de la comunidad de fe pudieran estar pensando algunas locuras también. La
la pregunta es la siguiente. ¿Puede una esposa ser la cabeza del hogar y su esposo el vaso frágil? ¿Esos cables se pueden cambiar? Viste qué travieso, Fernán es travieso. Mira, pero hay esperanza en Puerto Rico. Ayer hubo una encuesta donde en Telemundo, una encuesta donde la de debíamos votar sí o no, si queremos el currículo por perspectiva de género en las escuelas, y creo que ganó el no. Sí, ganó el no. Por mucho. Y por mucho. Sí. Así que el mensaje es contundente, hay esperanza todavía en Puerto Rico. ¿Esos cables se pueden cambiar? No se pueden cambiar. Dentro del contexto cristiano, del matrimonio cristiano. No se pueden cambiar. Mira, vamos a definir vaso primero, ¿verdad? Porque siempre me gusta traer un poquito de conocimiento teológico a la gente preciosa que le gusta aprender. Aquí la palabra vaso es una palabra griega, que es la palabra keus. Se escribe S-K-E-U-O-S, que significa vasija. El apóstol Pedro está hablando de que es una vasija. Y aquí en esta palabra vaso, pues es neutro, pues no es masculino, no es femenino, no es bueno, ni es malo. Es la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, para referirse a cuerpo, de que nuestros cuerpos tienen que ser llenos de Dios, utilizados por Dios. Ahora bien, el vaso del hombre y el vaso de la mujer son vasos completamente distintos. Por eso es que aquí se le añade frágil. El apóstol Pedro dice frágil para ella. Ahora, aunque el hombre y la mujer son iguales en su relación a Cristo, las Sagradas Escrituras, y déjeme pronunciarlo claramente, le asignan unos papeles específicos y distintos a cada uno dentro del matrimonio. Por ejemplo, el esposo tiene que asumir el liderazgo en la casa. Mire, no podemos cambiar eso. Yo soy esposa también. Mire, por más carisma, por más predicadora, por más líder que yo pueda ser, mi esposo tiene que asumir una posición de liderato en mi casa. Lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es la cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Entonces, Efesios 5:23 cita, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Ahora, vamos al equilibrio. Este liderato que Dios le exige al hombre dentro del matrimonio, obviamente no estamos hablando de un liderato dictatorial, tampoco de un liderato condescendiente o de superioridad hacia la esposa. No se trata de eso, sino que la misma palabra del Señor dice que el hombre es la cabeza del hogar y que tiene un modelo, y que ese modelo es Jesucristo. Mire, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto lo cita Efesios 5, 25 al 26. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia con compasión, con misericordia, con perdón, con servicio. Cristo amó a la iglesia sin egoísmo. Y la palabra del Señor dice que así es como el hombre, la cabeza del hogar, va a tratar y va a amar a su esposa. Ahora, ¿qué dice de las esposas? No podemos cambiar los cables aquí como dice Fernán, es imposible. Las esposas deben estar sujetas a la autoridad de los esposos. Mire, le guste a quien le guste. Mujer que no quiere sujetarse, pues no se case, porque este es el diseño de Dios. A un hombre, usted lo enamora con el respeto. Si usted le da a escoger a un hombre a amor o respeto, el hombre inmediatamente va a decir, bueno, ámame, pero el respeto. Usted le dice a una mujer, ¿a qué le das más importancia? ¿Al amor o al respeto? Ay, ámame, porque la mujer es así tan emocional y el hombre es posicional. Y Dios lo hizo así. Y ahora la palabra del Señor entra en el diseño y dice, por lo tanto, hombres, amen a sus esposas. Mujeres, sujétense a sus esposos. Mira, Efesios 5, 22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, etcétera. Siga leyendo. Ahora, aunque las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos, la Biblia también le dice a los hombres varias veces cómo es que tiene que tratar a la esposa, ¿verdad? Ahora, vamos avanzando. Respecto a la división de responsabilidades en el hogar, esto es importante decirlo, Fernán. Estamos en el año 2021, sí, donde hay muchas mujeres empresarias, mujeres que trabajamos fuera. Ahora, la Biblia está allí y por favor no me venga con que la Biblia es simplemente para el pasado. Aquí hay un pensamiento de Dios. La Biblia dice que el hombre tiene que ser proveedor para ese hogar. ¿Qué significa? Que el hombre tiene que trabajar y el hombre tiene que ganar el suficiente dinero para cubrir las necesidades de su hogar. Y el no hacerlo, dice la palabra del Señor, que acarrea consecuencias espirituales. Dice la primera carta a Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que un hombre que no se esfuerza por proveer para la familia, inhale y exhale, dice la palabra del Señor que va a tener sus consecuencias espirituales. Pero por otro lado, esto no significa que la mujer no ayude. No, la mujer de Proverbios 31, léalo de asignación, dice que es una mujer trabajadora, es una mujer piadosa, es una mujer, mi amor, que tiene como prioridad su hogar, su familia, su esposo, sus hijos, pero que también contribuye. Así que finalmente la palabra del Señor nos da un diseño y salirnos de ese diseño es, obviamente, exponernos al fracaso, obviamente, tratar de alterar algo que ya Dios estableció. Mire, la relación de pareja, matrimonio, es una idea del Dios Todopoderoso y no el capricho y el deseo de los seres humanos. Así que vamos a caminar conforme al diseño. Amén. Estos cablecitos no se pueden cambiar. Déjense de embeleco. Exactamente, Fernán. Exactamente. Y mucho más que podríamos hablar de esto, pero hay a grandes rasgos. Tremendas estas preguntas de hoy y las respuestas espectaculares. La gente las puede repasar. Esto queda grabado acá en el Facebook, así que con mucho gusto. Claro que sí. Y saben que pueden comunicarse con esta servidora llamándonos al 787-644-2544. Tenemos 4 libros disponibles para usted. Este es el más reciente, Trasiego de Gloria, pero también tenemos Historias de Mujer, Dios viviendo dentro de ti y entrando al reino de Dios. Recuerda que estamos en Ponce, Puerto Rico. Tenemos cultos los domingos, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Y hoy miércoles a las 7:30 de la noche, nuestros jóvenes a las 7 de la noche. Visítenos. Perdóname, a las 7 de la noche por el toque de queda. Hoy 7 de la noche. Visítenos en nuestro canal de YouTube, Marlín Arroyo, y conozca todas las noticias y todas las cosas que están aconteciendo. Gracias, pastora. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nueva Vida 97.7.